empezar hablando del Partido Popular. Sí, sí, del Partido Popular, que ayer saltó la noticia como los de Feijóo, los de Génova 13, calcan en el Senado iniciativas de Vox a favor del campo, en contra de la Agenda 2030, en contra del Pacto Verde Europeo, que en su momento el PP rechazó en el Congreso. Es decir, Vox lleva al Congreso de los Diputados hace unas cuantas semanas un montón de iniciativas a favor del campo español, en contra, como digo, de la aplicación de las políticas de la Agenda 2030, en contra del Pacto Verde Europeo, y el Partido Popular vota en contra, porque claro, no, por favor, lo ha presentado Vox, no podemos apoyar nada de Vox, aunque sea muy positivo para el sector primario español. Y resulta que 3 semanas después, el Partido Popular, que rechazó esas políticas, lleva lo mismo, copia y pega, pero en este caso al Senado. Qué vergüenza completamente, qué ridículo esto del Partido Popular, por cierto. Algo que hay que decir que hace mucho. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. Ya sabéis que Isabel Díaz Ayuso vota sistemáticamente en contra de cualquier propuesta que lleva Vox, siempre muy sensatas y muy necesarias. ¿Y qué es lo que hace Ayuso un mes después? Llevar las mismas medidas, pero con el sello del Partido Popular. Y todos los medios de comunicación palmeros del PP, ¡ay, fijaos qué brillante es Ayuso defendiendo estas políticas tan importantes para los madrileños! Esos mismos medios palmeros que no dijeron que 3 semanas antes llevó lo mismo Vox a la Asamblea de Madrid y el Partido Popular votó en contra. Pero así funciona el Partido Popular y sus medios propagandísticos y sus medios palmeros. Como digo, esto es algo que hace mucho el Partido Popular. Rechazar propuestas de Vox muy sensatas para luego presentarlas ellos y defender lo mismo 3 semanas después y encima con sus medios palmeros y propagandísticos aplaudiendo. Y en el caso de que Vox diga, ¡hala, pues ahora yo no os apoyo porque vosotros no me apoyasteis en un principio!, todos los medios propagandísticos y palmeros irían en contra de Vox. Esos mismos medios que callan cuando el PP rechaza propuestas tan sensatas de Vox, en la Asamblea de Madrid, por ejemplo, o en el Congreso de los Diputados, o en la Junta de Andalucía. Así funciona el Partido Popular, ni más ni menos. Así funciona el PP, y ya lo ponía también ayer Vox en Twitter, ¿no? El lunes, el PP diciendo que la Agenda 2030 es el Evangelio. El martes, el PP comparando la Agenda 2030 con los derechos humanos, que ya lo hizo el consejero de Medio Ambiente, por ejemplo, del gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso. El miércoles, que sale adelante el Pacto Verde Europeo tan deseado por la Ursula von der Bruggen. El jueves, que rechazan las propuestas de Vox en el Congreso. Y el viernes, lleva lo mismo en el Senado. Partido Popular, tu partido de confianza, el voto útil. Es como se hacen llamar. Sí, sí, por cierto, los del voto útil que ahí siguen, pues que no quieren, que van a tramitar la ley de amnistía en el Senado. Los del voto útil, sí, los del voto útil. Esto de provocar un conflicto institucional que sería muy necesario hacerlo. No, eso, no, el Partido Popular no va con ellos. No, el PP está a otras cosas. El PP está a copiar políticas de Vox. Qué puñetera vergüenza, ya también lo decía ayer Abascal en Twitter. Qué estafa absoluta del Partido Popular. Pero bueno, una más, sinceramente, a mí no me sorprende el comportamiento del Partido Popular. Qué puñetera vergüenza, qué estafa absoluta. Y que sigan teniendo todavía millones y millones y millones de votantes. Esa absoluta estafa. Ese Partido Popular, tienes enfrente a un PSOE, a un gobierno, dando un golpe de Estado, acabando con el Estado de Derecho, con el fin de la igualdad ante la ley, haciendo un código penal a la carta de Puigdemont, borrando delitos. Y tienes al PP negociando con ellos y siguen negociando en Europa lo del Consejo General del Poder Judicial. Esta es la oposición del Partido Popular. La oposición, es una forma de hablar, evidentemente. Y que esta banda todavía siga teniendo, millones y millones de votos. Pero bueno, más cosas. Juan García Gallardo, vicepresidente de Castilla y León. Por cierto, esta semana que el Partido Socialista una vez más le intentó reprobar, una vez más el Partido Socialista fracasó en el intento de reprobación del líder de Vox en Castilla y León. Pero vamos, es muy curioso lo de esta semana. Luego, por cierto, quien vea el programa de Estado de Alarma con Eduardo García Serrano, recomiendo que lo veáis a partir de las 9 o 9:30 de la noche, no sé muy bien cuándo se va a publicar, por un vídeo del podemita en las Cortes de Castilla y León, el Pablo Fernández, ¿no? El melenas, el que era kiosquero. Ya sabéis que hace un par de semanas se consiguió que la pirámide de los italianos se declarase BIC, la pirámide de los italianos de Burgos. El PSOE mandaron a la policía a asesinar a Gil Robles. Como no encontraron a Gil Robles, porque no estaba en Madrid dadas las fechas, fueron a buscar al Santiago Abascal de la época, que era don José Calvo Sotelo. Y asesinaron ellos al jefe de la oposición. ¿Ustedes se imaginan
que volvieran a hacerlo. Bueno, pues este gilipollas de la melenita aplaudiría con las orejas y diría que eso es un acto democrático. Asesinar a Santiago Abascal, como hicieron pasar por acto democrático el asesinato de Calvo Sotelo. ¿Cómo que un monumento fascista? Es un monumento a unos soldados italianos que cayeron defendiendo a la nación española en la guerra civil. Y por otra parte, vamos a ver, España está llena de monumentos, de calles, de plazas y de recordatorios a las brigadas internacionales que vinieron a combatir del lado rojo. O sea, las brigadas internacionales sí pueden tener monumentos, pero los voluntarios italianos que vinieron a combatir del lado de los nacionales en la cruzada de liberación, tal y como la calificó el Papa, esos no pueden tener monumentos. Bueno, esa es la izquierda rastrera, la izquierda hija de la gran puta que padecemos en España desde tiempos inmemoriales, con bichos como este. O sea, el hombre que libra a España del comunismo se permite insultar al hombre, al único hombre en toda la historia del comunismo que derrota al comunismo soviético en el campo de batalla, al general Franco, y que nos libra de ratas como él durante 40 años. Y luego habla de los muertos que hay enterrados en las cunetas. Y usted, no le voy a recomendar el último libro de Miguel Platón, precisamente sobre esto. Hay mucha bibliografía al respecto que desmiente ese mito creado por la izquierda. Los muertos, los que fueron fusilados después de la guerra civil por haber perpetrado crímenes de sangre horrendos, no llegan a los 11.000. No llegan a los 11.000. ¿Qué dice de que solo en Castilla y León hay 100 y pico mil? Solo fueron ejecutados 11.000 asesinos del Frente Popular después de la Guerra Civil en procesos judiciales. No como ellos, que asesinaban en las esquinas. Y fueron condenados a muerte después de un proceso y de una carga irrefutable de pruebas de los crímenes que habían perpetrado en retaguardia, antes de la guerra y durante la guerra. ¿Qué dice de 100 y pico mil en Castilla y León? Si hubiera muertos en las cunetas, ya los habríais encontrado. Es más, lo intentaron, empezaron a excavar para buscar esos muertos que dicen ellos de la represión franquista. Bueno, tuvieron que tapar las zanjas que habían excavado, porque lo que encontraban, ¿sabes qué era, Robert? Sí, seminaristas asesinados, falangistas asesinados, requetés asesinados, hombres y mujeres de derechas asesinados. Y entonces, lo mismo que habían excavado, echaron tierra encima para que no se viera. Además, esos muertos, esos 11.000, no llega a 11.000 fusilados por crímenes horrendos perpetrados durante el reinado del Frente Popular, no están en cunetas. No están en cunetas. Están perfectamente localizados sus enterramientos, porque fueron ejecutados después de un juicio y, por lo tanto, enterrados con arreglo a las normas y a las leyes en virtud de las cuales a un reo ejecutado se le da tierra. Se sabe perfectamente dónde están, por eso no encuentran nada, pero siguen manteniendo el mantra. Siguen manteniendo el mantra. Y como en este país la gente no lee,
y la gente se cree a imbéciles como este, que repiten hasta el hartazgo esos mantras, pues así estamos. Es mentira, sencillamente mentira. Le recomiendo a esta rata, si sabe leer, cosa que dudo bastante, a pesar de haber estado toda su puta vida en un kiosco, no sabe leer, por eso no lee nada, que lea el último libro de Miguel Platón sobre la denominada represión. Solo se ejecutaron, no llegó a 11.000 fusilados, después de todas las atrocidades que perpetraron, después de todos los crímenes que perpetraron, porque la inmensa mayoría de las condenas a muerte fueron conmutadas por penas de prisión. Por ejemplo, el abuelo de su líder, el abuelito de Pablo Iglesias, que fue condenado a muerte porque era un asesino, fue condenado a muerte y se le conmutó la pena de muerte al abuelito de Pablo Iglesias, que tanto presume de su abuelo, se le conmutó por pena de prisión. Estuvo 5 años en la cárcel. Y cuando el abuelito de su líder salió de la cárcel, empezó a trabajar en el Ministerio de Trabajo rodeado de falangistas. Y se puso la camisita azul, el abuelito de Pablo Iglesias. Y tal era su agradecimiento que estuvo toda su vida escribiendo libros sobre el nacionalsindicalismo, sobre el falangismo, sobre José Antonio, sobre Ramiro, sobre Onésimo, sobre el triunfo de las universidades laborales y, por supuesto, libros haciendo exégesis del general Franco. Ese es el abuelito de tu líder, gilipollas. El abuelito de Pablo Iglesias, de tu líder espiritual. ¿Pero qué estás diciendo de 100 y pico mil desaparecidos solo en Castilla y León? Es mentira y no cabe más argumentario. Es mentira, miente con toda la boca. Efectivamente. Bueno, pues ahí queda la respuesta de Eduardo y desde aquí también la recomendación para que lea un poco, que si no luego se van diciendo estas cosas y claro, hace un poco el ridículo. Pero bueno, primero tiene que aprender a leer. Tiene que aprender a leer primero. Efectivamente, no vamos a dar por sentado que sepa hacerlo. Por cierto, fijaos qué gran diferencia. Cuando Vox está en los gobiernos, se declara, por ejemplo, bien de interés cultural un monumento tan importante como la pirámide de los italianos, o se deroga la ley de memoria democrática, como ha conseguido Vox en Aragón, mientras aquellos gobiernos autonómicos en los cuales no está Vox dentro del gobierno, sino que el PP tiene mayoría absoluta. ¿Qué pasa en Madrid? Que Isabel Díaz Ayuso no declara Vic el Valle de los Caídos para proteger la cruz cristiana más grande del mundo, y en Andalucía el PP con mayoría absoluta quiere hacer otra ley de memoria histórica y más radical incluso que la de Pedro Sánchez. ¡Ay, el Partido Popular! El voto útil lo llaman. Bueno, total, la intervención está lamentable de Pablo Fernández, ¿no? Del kiosquero podemita, llamando a Vox fascistas, franquistas, por declarar Vic este monumento muy fascista y muy malo, y viva la República y viva los criminales del Partido Socialista en la Segunda República. Le faltó decir eso en esa ridícula intervención del melenas del kiosquero podemita. Pero bueno, ya sabéis que así funciona la extrema izquierda, por supuesto, con mentiras, con propaganda, de ahí que necesiten obviamente estas leyes de manipulación histórica, por supuesto, para manipular y para mentir sobre la historia de España. Y quien quiera contar la historia de verdad tiene que ser amordazado, censurado, multado, porque claro, no obedece al relato oficial de la memoria histórica. Por cierto, hablando de memoria histórica, vi un tuit muy bueno el otro día, creo que esto lo comenté en el último directo que tuvimos el jueves. ¿Cómo salía a la izquierda? Pues la placa que había en todas las viviendas en la época de Franco, que era la placa del Ministerio de Vivienda, cuando eran viviendas sociales, 4 millones de viviendas construidas, porque todo español tenía la obligación y el derecho de tener un techo y tener una vivienda para poder vivir. Bueno, y ahora llegamos al régimen del 78, llegamos a la democracia. ¿Cuál es la placa que más aparece en los edificios? Sí, Securitas Direct, porque se defiende a los ocupas, no al propietario. Aplaudan la democracia, aplaudan el régimen del 78, porque al menos podemos votar.
Esta es la puta mierda que tenemos. Pero bueno, no digas nada porque, como digo, la ley de memoria histórica encima te multará, ¿no? Pero vamos, qué gran trabajo está haciendo Juan García Gallardo en el gobierno de Castilla y León, como siempre digo. Y también está creciendo mucho Alejandro Nolasco, el vicepresidente de Aragón, también por supuesto líder de Vox. Me imagino que visteis el vídeo de hace unos días. Vamos, ambas figuras tienen un potencial muy bueno para ser figuras muy importantes en el futuro más próximo de Vox, ¿no? Pero bueno, luego os comentaba lo de Alejandro Nolasco cuando rompe ese folleto de propaganda del Ramadán del Ayuntamiento de Huesca, por cierto, gobernado con, ese ayuntamiento con el PP con mayoría absoluta. Que haya partidos como el PNV, como el PSOE y como otros partidos incluso más cercanos también a nosotros, que vean con benevolencia que les parezca bien la inmigración ilegal, que les parezca bien la inmigración de países islámicos en ciertas condiciones. Me parece tremendo. Y lo que me parece grave es que, por ejemplo, se dedique a fomentar fiestas que tienen que ver con el Islam, como ya digo, esa religión del Udrubu Jugna, esa religión del golpeadlas, esa religión del maltrato a la mujer, y se dedique a promocionar el Ramadán como parte de la identidad cultural o de la multiculturalidad que hay en Huesca. Así que esta es la respuesta que yo tengo a este tipo de actuaciones. Cuando Vox está en los gobiernos no se va a permitir en ningún caso que se promocione, como ya digo, festividades o cualquier tipo de cosas que tengan que ver con el Islam, que, como digo, va en contra de la libertad, de la igualdad, del progreso y de las mujeres. O sea, para que veamos un poco lo que es el Partido Popular, ¿no? Rompiendo ese folleto propagandístico, bueno, la izquierda le ha llamado racista, xenófobo, la Comisión Islámica, que alguien me tendrá que decir cómo es posible que en España se permita eso. Y habrá que ver, por cierto, si recibe o no subvenciones públicas, que le va a montar una manifestación a Alejandro Nolasco, cuando Alejandro Nolasco simplemente, pues bueno, cuenta cosas que evidentemente no se pueden decir, porque si no te van a llamar de todo y te acusarán de odiador profesional, pero claro, obviamente cuando conoces la historia de España, cuando sabes esas culturas que son absolutamente incompatibles con Occidente y por supuesto que son absolutamente incompatibles con la mujer, pues normal que hagas ese tipo de gestos, que como digo, a mí me encantó. Creo que esto lo hizo el pasado miércoles, ¿verdad? O el jueves, no me acuerdo muy bien cuándo fue. Creo que fue el miércoles, Alejandro Nolasco y bueno, pues por supuesto, como digo, tanto Juan García Gallardo por un lado en Castilla y León como Alejandro Nolasco en Aragón, sin duda potenciales muy potentes, valga la redundancia, y con unas perspectivas electorales sin duda muy buenas para ambos líderes de Vox en ambas comunidades autónomas. Y nada, simplemente cierro con un par de sondeos, en este caso de política internacional, que ya sabéis que me gusta mucho tocarlo. Tenemos las elecciones al Parlamento Europeo el próximo domingo 9 de junio. Es muy importante, encuesta publicada para, o en este caso en Hungría, Viktor Orbán, que seguiría sacando prácticamente el 50% de los votos. La verdad es que Orbán puede gobernar hasta que se muera en Hungría sin ningún problema. Pero bueno, lo que tiene es ser un gobierno competente, un gobierno que mira por los húngaros, un gobierno que defiende el sentido común, que defiende las fronteras, la libertad, la prosperidad, que no quiere someterse a las ridículas políticas de Europa, de la Agenda 2030, del globalismo radical, con buenos planes de natalidad, con buenos planes a nivel educativo. Y bueno, lo último también, por cierto, que ha denunciado Viktor Orbán en el Parlamento Europeo es precisamente esa ley de medios de la Unión Europea, que simplemente busca la censura. Por cierto, también se aplica a las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque lo que yo le he dicho muchas veces, porque las elecciones al Parlamento Europeo del 9 de junio son las más importantes de la historia, se la juega todo los del rosco multicolor para seguir aplicando sus políticas de la ruina, y evidentemente pues hay que censurar y callar a los que no queremos las políticas del rosco multicolor y a los que estamos intentando que la gente despierte y abra los ojos para que no vote a partidos que defienden la Agenda 2030, como por cierto hace el Partido Popular, no lo olvidemos. Pero bueno, esta es la maravillosa democracia que dicen que vivimos. ¡Uy! Las democracias liberales. En las democracias liberales estamos ahora mismo viviendo en la dictadura absoluta del siglo XXI. El comunismo moderno es la Unión Europea, o la deriva a la cual se va la Unión Europea. La deriva a la cual se va la Unión Europea es el puto comunismo moderno del siglo XXI, ni más ni menos. Y poco a poco te van quitando libertades, parece que no te das cuenta, a cambio de 4 migajas y una bolsa de cacahuetes, y lo dicho, dentro de nada, pues no tendrás nada y serás feliz. Al fin y al cabo es lo que defienden las políticas del rosco multicolor que defienden todos los partidos políticos, aquí en España, menos Vox, que defiende su agenda propia, la agenda España, la agenda del sentido común.
Pero vamos, como digo, Hungría, pues los húngaros que tienen mucho sentido común y los húngaros que por supuesto quieren seguir, en este caso gobernados por Fidesz, gobernados por Viktor Orbán, sin duda por el mejor presidente que ha tenido ese país en toda su historia. Y bueno, también hay otros sondeos por ahí, por ejemplo en Suecia, demócratas suecos, partido hermano de Vox, que también seguiría sacando un porcentaje de voto muy potente, por encima del 20%. Y bueno, también leí el otro día que estaban llorando algunos medios progres, diciendo, no, según las encuestas, la población joven cada vez es más de derechas, no puede ser, y esto es culpa de los fachatubers y los mensajes de odio en las redes sociales. No sé si llegasteis a leer, pero salió un montón de medios progres, en el Huffington Post, en Diario Público, en Lo País, ¿no? Que los jóvenes en España y en Europa en general cada vez son más de derechas, en este caso por los mensajes de odio, por los fachatubers y todo eso, ¿no? Pero vamos a ver, y bueno, esto en realidad ya no va ni de derechas ni de izquierdas, porque ya sabéis que esos eran divisiones del siglo pasado. Ahora va en ser un patriota y defender lo tuyo o ser un globalista de mierda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo los jóvenes no van a salir así? Sí, en la educación lo único que reciben es adoctrinamiento. Tienen que aguantar a chiringuiteras de género, tienen que aguantar a feministas, tienen que aguantar que les digan que pueden ser un transespecie, un muñeque o sentirse roble y casarse con una encina, como por cierto ha pasado ya en más de una ocasión en este planeta Tierra de zumbaos y locos. ¿Cómo no va a salir los jóvenes hasta los cojones de todo eso? Así es lo que tienen que aguantar en la puta educación de mierda todos los días en sus colegios. Pues es normal. Y encima cuando te dicen que sacar la bandera de España es de ser un facha, España es un de fachas, defender la historia de España y desmontar la ridícula leyenda negra es de fascista y demás, pues normal que los chavales, normal que la juventud venga muy fuerte. Por eso yo sé que en este caso, al medio y largo plazo, que nadie se preocupe, que el futuro es de los patriotas, por supuesto. Al corto plazo, de momento, puede que cueste un poco más, porque es cierto que el nivel es el que es, ¿no? Pero al medio y largo plazo no tienen nada que hacer. Pero es normal, porque han acelerado toda su agenda, todas sus políticas completamente y claro, pues en la educación están ya hasta los huevos, que simplemente hay que pasarse por un colegio público, sinceramente. Es que vamos, yo qué sé, sales con ganas de potar. Pero bueno, me hizo mucha gracia, no, es que los jóvenes son muy de derechas, no, ¿qué está pasando? Los fachatubers. Bienvenido a los fachatubers. Vamos a ver un segundo vídeo, en este caso de Alejandro Nolasco, vicepresidente de Aragón de Vox. Vamos a escucharle. Me parece es tremendo.